de clase vamos a empezar a charlar de un tema en nuestra materia que es bioética. Bueno, yo como les decía, el material, vamos a usar ese material, pero también voy a tratar de darles otro enfoque más, aparte de ese material, para poder trabajar, digamos, de una manera más precisa estos temas de enfoques de tipo bioético. Bueno, lo primero que tendríamos que empezar es, ¿me alcanzan a escuchar en el fondo? Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es de qué se trata esto cuando estamos hablando de bioética. Entonces, bio es más o menos fácil de entender, tendrá que ver algo con lo que tiene la vida. Pero está el otro término que es ética. Y ahí, cuando hablamos de ética, tenemos que ir a otra, digamos, disciplina dentro del área de las disciplinas, como están divididas, que es la filosofía. Entonces, acá tenemos que trabajar, si uno habla de bioética, entonces tenemos que recurrir a esta disciplina que es la filosofía. Entienden un poco los problemas. Profe, saco una alumna a 2 minutos. Pero, por favor. Importemos. Cuando uno habla de ética, ética es justamente una disciplina dentro de la filosofía, es un espacio que hay. Dentro de la filosofía, lo digo muy a grandes rasgos, así como podés hablar en fisiología cardiovascular, respiratoria, dentro de lo que es la parte filosófica, la ética es una rama dentro de esa filosofía. Pero el tema también un poquito se complica, más allá que ahora les voy a decir que estudia la ética, que lo que vamos a ir hablando no es que está desconectada de otras ramas de la filosofía, que tienen, por ejemplo, estos nombres, se los digo así al pasar, como para que lo vean. Por ejemplo, una rama que se llama gnosiología, metafísica, epistemología, lógica clásica y, ¿por qué no?, también algo de la lógica matemática, pero más la lógica clásica aristotélica, que se basa mucho en lo que se llaman materias que están vinculadas con la historia de la filosofía, antigua, medieval, moderna, contemporánea. O sea, todo un conglomerado de todos esos saberes atraviesan la ética. Quiere decir que tampoco. Entonces, miren un poco lo complicado que es. Yo les estoy comentando, por ejemplo, ese trayecto que estoy haciendo del doctorado en filosofía. O sea, incluye todo eso para entender mejor ética. Entonces uno, frente a todo eso, tenemos que ir buscando cómo hacer ciertos recortes como para que se pueda entender y fundamentalmente no solo entender de decir, uno podría decir que la bioética con 4 principios que enunciemos, vamos, bárbaro, pero para poder entender el fundamento, de dónde vienen esos principios. Bueno, entonces uno puede decir que la ética es una disciplina filosófica que se encarga. ¿Puedo repetir la Sí, cómo no. La ética es una disciplina filosófica que se encarga del estudio de la conducta humana. Estudio de la conducta humana. Bajo 2 aspectos. El análisis
de esa conducta humana, y lo que yo diría, lo más jodido, la prescripción. Claro. A ver, puede ser más fácil hacer una prescripción de un medicamento, pero prescripción. O sea, es analizar lo que vos hiciste, tu conducta, pero después, una vez que hiciste el análisis, decir, esto está bien o esto está mal. Ahí empieza el problema. Porque uno puede decir, bueno, está mal que uno le saque las cosas a otro, pero viene otro de una escuela relativa y te dice, che, pero mira, el otro no tiene nada y bueno, qué sé yo, tenía hambre y se llevó un pedazo de pan. El robo famílico. Ojo que la filosofía tiene también, discúlpenme si a veces por ahí les tengo que traer cosas que tienen que ver de otros ámbitos de la cultura, pero se nutre de la conducta humana. Es un poco diferente hablar por corriente, por frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Está el famoso robo famílico, que lo inmortalizó un autor, o sea, de apellido Fast, no importa, que ese robo famélico era una situación en donde una persona en París, en el siglo XVIII, entra a una panadería y saca justo un pedazo de pan. Entonces lo juzgan como un gran ladrón. Claro, un gran ladrón. Bueno, qué sé yo. Entonces, el tema es ese. Pero ojo, acá se abre otro problema, de no entrar en una corriente filosófica que se llama el relativismo. Para todo voy a encontrar una explicación y voy a justificar todo, porque lo puedo ver así y de la otra forma. Eso tampoco podés llegar. Entonces, es complicado el análisis de la conducta humana y su prescripción. De eso se encarga fundamentalmente la ética, y si hablamos de la bioética, de la conducta humana. Y el aspecto prescriptivo está en manos de la ética, pero el desarrollo de la conducta humana es lo que comprende a la moral. ¿Qué quiere decir? La moral es la conducta, lo que vos hacés. Yo, por ejemplo, ahora estoy dándole clase de bioética. Ahora, ustedes podrán decir que la clase es buena, que es mala, que es regular. Me juzgaron. Eso es lo que hace la ética. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es moral y ética? Ética sería como una especie de, entre comillas, quien controla la parte moral. ¿Sí? Por ejemplo, en diferentes profesiones hay códigos de ética. Ustedes también van a tener algún código de ética, que es un código que generalmente se basa en éticas que se llaman deontológicas. Deontológicas quiere decir ética que analizan las cosas desde el fin que vos vas a obtener. Entonces vos tenés que tener, por ejemplo, determinadas conductas dentro de la profesión, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por decir, expender o dispensar un medicamento, no vas a dispensar solamente si te traen la receta médica. No se empiecen a sonreír las cosas que pasan en la vida. Acá estamos en un ámbito que todos somos puros, buenos, no hay nada malo, bueno, después saquen ustedes las conclusiones, ¿eh? Bueno, entonces, deontológica, sí, esta palabra. Realizaría la conducta. Esperen, el fin, deontológico.
son palabras complicadas porque ontología es también una rama dentro de la metafísica, que es el estudio del ser. Yo realmente no lo quiero demasiado aburrir ni traerte. ¿Qué es onto? De onto, está separado Por eso, ¿qué quiere de decir? ontología, por eso. Deo quiere decir, avisar, por favor, si se retira. Quiere decir fin, el fin. El fin. Y De todas maneras, entonces analizaría la conducta humana. analiza la conducta humana, pero desde la perspectiva de los fines. Yo hago esto y ¿por qué lo hiciste? Antes de entrar a una etapa de justificación. Y ontología es el estudio del ser. O sea, es, digamos, un estudio en donde uno trata de ubicar la posición del ser humano dentro de lo que es el mundo. Medio complicado eso. Esa es ontología, cuando uno hace un conocimiento ontológico. Viene también del latín, viene del griego ontos, que quiere decir el estudio del ser, y todo lo que termina en logos es tratado de, estudio de. Aunque un profesor mío de filosofía antigua me comentaba que era mejor, que sabía, que era un tipo que manejaba el griego como nosotros hablamos el español, decía que logos quiere decir estudio de, tratado de, una sección más. Así que bueno, critica esto de los fines. Bueno, entonces, en síntesis, yo voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. Cuando uno está estudiando de bioética, estamos estudiando la conducta humana desde más o menos dos aspectos. Desde el análisis, para saber si lo que estamos haciendo se puede considerar que está bien hecho o no está bien hecho. Y entonces, a partir de que sabemos si está bien o no está bien hecho, vamos a decir, esto lo podés hacer, esto con el dedito no lo podés hacer. Sería una explicación muy sencilla. ¿Se entiende entonces lo que es la parte de bioética? Bueno, muy bien. ¿Puedo borrar esto? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, uno puede tener numerosas acepciones, ustedes van a ver que hay ética de medios, de fines, de un montón de cosas, pero me pareció a mí con ustedes más prudente, para ser un poco más concreto, empezar con algo que es muy clásico de la bioética. Aclaro, no quiere decir que es lo último. Y sigo con el hilo de lo que dejé antes. Si yo tengo que analizar y prescribir, decir que esto es bueno o que esto es malo, tengo que tener algún tipo de fundamentación. ¿Sí? Entonces acá, en bioética, uno puede fundamentar desde lo religioso también, pero acá se trata de buscar desde un criterio racional filosófico. No quiere decir que lo religioso sea malo, ¿me entienden? Pero estamos tratando de buscar un criterio racional para poder realizar las dos cosas. Bueno, y cuando en filosofía se trata de buscar un criterio racional de las cosas, se habla de principios, como lo dice la misma palabra. Yo de acá parto, me fijo en este principio y de acuerdo a lo que dice ese principio, voy a poder entonces decir si esa acción es buena o mala. Tengo que tener una guía. Sí, cómo no. Así como vos tenés, por ejemplo, te toman la temperatura con un termómetro y sabés que tenés hipertermia, acá tenés que tener algún tipo de algo con que agarrarme para decir, esto es bueno porque a mí se me ocurre. No, debe haber algo que hace que esta acción sea mejor que la otra. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estos principios que yo ahora les voy a dar
surgieron a través del tiempo, por hechos que fueron ocurriendo dentro de la humanidad. Y muchos hechos hubo dentro de la humanidad que afectaron las conductas humanas. Pero hubo algo que en el transcurso de la humanidad, vamos a hacer unos grandes siglos, marcó un hito muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial hubo, entre otras cosas, no digo que en otras no hubo, quiero quedar claro, para marcar un hito, empezar de algo. Entonces, en esa Segunda Guerra Mundial se produce un genocidio muy importante, que ustedes lo deben saber, y a partir de ahí hay juicios que van condenando actitudes que se dicen asesinatos a mansalva o genocidios de lesa humanidad. Uno de los más famosos fue un juicio que se hizo en Alemania, el juicio de Nuremberg. Bueno, a partir de ese juicio de Nuremberg y las acciones que se fueron juzgando, van surgiendo informes y fundamentos para esta bioética. Primero hay un informe, allá por los años 60, que es el informe que se hace en Norteamérica, de Belmont. Y después aparecen dos autores que son muy importantes y que dan base a estos informes. Un autor que se llama, esto es en 1979, norteamericano, que se llama, lo voy a escribir textualmente, Tom, así lo escriben bien, y otro que se llama James en el año 1979, son dos norteamericanos, y se fija como esta fecha, pero la mayoría de los autores están de acuerdo con esto, con el informe de Tom Beauchamp y James Childress, dos norteamericanos, marcan el comienzo de esta disciplina que es la bioética. Escriben un tratado, que yo les doy la traducción en inglés, que se llaman Principios de la bioética, sí, en la medicina. Principios de la bioética en la medicina. Que realmente hicieron, digamos, tomaron una gran difusión, y por lo menos para tomar en cuenta esas conductas que yo les decía, analizar si uno en la conducta hizo las cosas correctas y para poder prescribir, se lo toma como una base, por lo menos en lo que es el mundo occidental. Esa base que yo les decía, que sea al principio, se lo toma de ahí. Por supuesto que cuando uno hace algo, obviamente, después ¿qué pasa? Te empiezan las críticas. Te dicen, bueno, pero en la conducta humana que vos juzgás, qué sé yo, acá en La Matanza, con estas condiciones, puede ser igual que en Mar del Plata, qué sé yo. Entonces te van diciendo, bueno, cada caso hay que poder verlo y analizarlo de acuerdo a las circunstancias y al lugar. Eso es cierto, pero lo que tiene de bueno, por lo menos esto, es que vos partís de un punto, porque si no el termómetro, si bien no son todas las situaciones iguales, pero por lo menos te permite partir desde una línea donde vos decís, bueno, yo me voy fijando si estos principios de los cuales hicieron estos autores se cumplen o no, y si no se cumplen,
¿Qué es lo que estuvo pasando ahí? No es tirarle ya un dato. Bueno, y esto permite analizar muchos problemas, que son los temas centrales de la bioética. Por ejemplo, el poder dar un consentimiento informado. Si a mí me tienen que hacer una determinada conducta terapéutica, bueno, yo por lo menos tendría que saber qué es lo que me quieren hacer y si yo realmente estoy, digamos, con ganas que eso me lo hagan. ¿Está? ¿Sí? O por ejemplo, claro, esto también hubo hace... Acá, esto viene de Norteamérica, pero acá, por ejemplo, allá por los años 80, muy cerca del informe de Childrens, hubo uno de los primeros casos que pasó en Mar del Plata, acá en la Argentina, porque previamente había un modelo, bueno, vos te tenés que hacer esto, te lo haces, y bueno, de un señor que tenía un problema de diabetes. La diabetes es una enfermedad, ¿saben? Mellitus, que tiene que ver con el aumento de la glucosa en sangre, acompañado de deseos muchos de orinar, mucha sed y generalmente deseos de querer comer. A veces con aumento de peso o baja de peso. Esa es la diabetes más común que afecta entre el 8 y el 10% de las personas. Bueno, y esta diabetes, si no está lo suficientemente controlada, a veces puede traer complicaciones. Una de ellas es la gangrena, o sea, quiere decir, para que lo entiendan, una necrosis, una muerte de tejido de los miembros. Por otras causas, otro día por ahí vamos a charlar de diabetes y medicación que se hace. Lo cierto es que esa gangrena, si vos, por ejemplo, en un momento dado no tomás una actitud de decirle a la persona, mire, lo único que queda acá, desgraciadamente, es amputarle la pierna para frenar la sepsis, ¿no? Bueno, y resultó ese caso en Mar del Plata, todavía no había muchos legislados, que no, que la persona que estaba lúcida, porque eso también es muy importante, todo un tema también, orientado en tiempo después, dijo, no, yo si me tengo que morir, me quiero morir con esta pierna. Bueno, hubo un gran revuelo en ese momento, porque, imagínense, de la parte médica, decían, no, si esta persona se va a morir, después nos van a hacer un juicio de mala praxis, blu. Bueno, el caso llega a resolverse judicialmente y se nota que la postura que tuvo ese juez ahí en Mar del Plata fue justamente una postura de darle autonomía al paciente. Primero corroboró que esté lúcido, porque ojo, la diabetes puede también producir alteraciones generales, lo corroboró bien. Eso es lo que yo digo cuando se analizan conductas. No es tampoco decir, bueno, voy a dejar de hacer y la persona a lo mejor no está con la lucidez suficiente como para poder decirlo. Eso tampoco, claro, eso tampoco, ojo, no es eso la cosa ahí. El juez averiguó bien, lo fue como buen juez, no solamente se quedó en su escritorio, sino que lo entrevistó a la persona, habló con él y todo, y es un fallo que esa persona después vivió un tiempo más y bueno, lamentablemente se murió, pero se murió con sus dos piernas. Bueno, esto que les estoy explicando, claro. Él se quedó con su pierna. Bueno, ejerció su autonomía. Está bien. Pero ojo, claro, uno puede decir que está bien, pero eso es no una trae, decisión propia en realidad, claro, no estaba bien para la medicina. No, pero, a ver, yo no, digamos, la idea no, por ahí, yo no me quiero meter si eso era para la medicina o no, sino el tema propio de que él toma esa decisión autónoma, pero ejerciendo su voluntad, estando con un acto volitivo que lo puede realmente hacer. Eso también es muy importante de poder discriminar o no. Bueno, y esto que yo les cuento así, muy sencillamente, es algo
que si tenemos que empezar algo, bueno, algo voy a tener que decir, explicar, viene de la época de un filósofo griego llamado Aristóteles. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. Bueno, que Aristóteles tiene un montón, no hubo prácticamente disciplina que no tomó. Inclusive también tomó disciplinas del área médica. Estamos hablando ahí de la Grecia del siglo V antes de Cristo. Así que el siglo de oro de los griegos. Bueno, este Aristóteles, que a diferencia de los otros, de Sócrates, Platón, al tipo le garpaban, cobraba, y cobraba bien, por hacer sus consejos. Nada menos que una de las personas que aconsejó fue al rey Filipo de Macedonia y a su hijo, que lo tomó de tutor, Alejandro Magno. O sea, era un tipo, pero poniendo la mosca era con Aristóteles. No era el estilo de Sócrates de ir por la plaza, solo sé que no sé nada. El tipo había que garparle bien. Exacto. Y Aristóteles, el asunto es, no, por ahí estaba en lo público, porque lo contrató el rey Filipo de Macedonia, le dijo, acá tenés a mi hijo, por favor, hacé de él una persona que más o menos cuando yo me tenga que ir para el otro lado, tenga idea cómo manejar el reino. Bueno, claro, porque en esa época le daban mucha bolilla no solamente al poder de la fuerza, sino también al poder del intelecto, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Justamente él abordó muchas disciplinas y entonces para tomar una decisión como esta, él escribió justamente a Aristóteles libros de ética. Hay 3 grandes libros de ética, pero hay uno que es un clásico de los clásicos, que se llama Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco. ¿Qué tiene que ver con esto? Que van a decir, che, pero me está hablando de 1979 y ahora se fue al siglo V. Bueno, pero es así, ¿qué quiere que te diga? Se llama ética. Esto estaban en mesas antes de saldos, tirados así, listo. Ética anicómaco o ética nicomaquea. Que dicen que, bueno, que la escribió en honor a su padre, bueno, no importa. Ética nicómaco. Otra cosa, si a alguien le interesa incursionar en libros de filosofía y en estos grandes autores, siempre lo tiro, qué sé yo. Algunos, claro, bueno, también. ¿El libro profe que dijo ese que tiene ahí o eso es otro? No, esto es otro. Esto es un librito de uno de Maillán, ¿qué estudio? No sé, para el Mariani sí. Ricardo Mariani, inclusive, o sea, Ricardo Mariani era profesor en la universidad donde yo estoy haciendo el doctorado. Digo era porque falleció hace algunos años. Entonces, esta ética nicomaquea, lo que pasa que yo con ustedes tengo que ser bastante cuidadoso, porque para a veces entregarles libros y entenderlos, hay que tener un conocimiento, porque no es que la ética sale ahí como alguien que se le ocurrió esto bien, tiene toda una base que es un poco, bueno, la verdad mi desafío. Yo estoy contento con eso también. Ética nicomaquea. Bueno, entonces, en esa ética nicomaquea, que trae un montón de ejemplos, que lo saca de la medicina, de la salud, porque él estaba muy relacionado con el tema ese. Él, por ejemplo, ya daba consejos de cómo alimentarse bien. Hablaba que el consumo de demasiadas carnes rojas y ciertos alimentos podían traer alteraciones. Ya en esa época. Yo hace años escribí un artículo para una revista, El Progreso, que se llamaba La virtud, la prudencia y el colesterol en la ética de Aristóteles. Pero trae todo eso.
Lo que les decía, que les interesa, generalmente, si bien esto se puede bajar por internet o ir a un lugar donde hay una mesa de saldos y comprar el hilito, las mejores versiones siguen siendo todavía las de editorial Gredos. Son las mejores. A veces en los kioscos que todavía existen, algunos Gredos, así, y son las mejores versiones de estos libros, qué sé yo, algunos quieran o si no, bueno, puede ser cualquier versión cualute, pero bueno. Entonces, en esta ética Nicómaco, este caso que recién estábamos viendo, por ejemplo, el caso de esta persona que dijo, yo me quiero morir con mis dos piernas, que nadie me ampute, es un caso que uno lo podría ver de muchas maneras, pero una de las maneras en que uno se puede basar es en este librito de ética, que entre otras cosas dice, para los griegos había algo muy interesante que había que vivir, que es la virtud. La virtud. La virtud. No me enloquecí. Ahora les explico. Bueno, la virtud, que esto se escribe así en griego, y que tiene un techito. La virtud es la AET. Esto que quiere decir acá, AET. La buscaban la virtud. Entonces este hombre dijo lo siguiente, que la virtud, entre otras cosas, es el punto medio entre el exceso y el defecto. Entre el exceso y el defecto. Él no escribió por el tema de la pierna amputada. Te da un principio general. Entre el exceso y el defecto. ¿Qué quiere decir? Que si vos no considerás la autonomía en un hombre lúcido, estás cayendo en un defecto, por ejemplo, si yo lo quiero aplicar desde esa óptica. La virtud, la virtud. Virtud quiere decir poder obrar bien. Esa es la búsqueda del bien, no es de ahora. Es el punto medio entre lo que es el exceso y lo que es el defecto. ¿Sí? ¿Está? Por ejemplo, y él hablaba de una palabrita que se llama el obrar prudente. La prudencia. Siempre tratar de buscar entre los excesos y el defecto la prudencia. ¿Está? Bueno, entonces volviendo a todo eso, hice un panorama muy chiquitito. Cuando hablamos de vuelta, volvemos entonces a 1979, cuando hablamos de estos dos autores nos dan una guía de aproximar, una guía de cómo podemos trabajar ese exceso, los defectos y todo eso. ¿Se entiende entonces hacia dónde llego? Bueno, ¿cuáles son esos principios? ¿Esto lo puedo borrar? Bueno, ahí va, otro principio. Vamos a sacar Aristóteles. ¿Cómo se llamaba el hijo de Filipo de Macedonia? Vamos a sacar los principios. Bueno, Principio de la bioética. los principios de la bioética de estos dos autores. Porque puede haber otro, claro. Pero bueno, vamos a tratarlo. ¿Sí? Entonces, para que lo puedan entender todos de esta perorata que estuve dando recién. Estos principios uno los da porque generalmente cuando empezás a estudiar bioética son guías que te van a ir indicando, bueno, frente a determinadas situaciones, si lo que estás haciendo bien está mal, si tenés que prescribir o no. No son los super principios, ni quiere decir que se pueden aplicar así para cualquier cosa. Como decir, tomate esta amoxicilina, un comprimido cada 8 horas. ¿Está? Eso también lo quiero dejar claro. Bueno, ¿cuáles son esos principios? Bueno, son 4 principios. Vamos a ver. El primer principio, sí. Perdón, No, por favor.
Ah, ya es la hora. Sí. Bueno, Se fue listo. volando. Se fue volando, bueno. Listo. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno.